estoy grabando. Ok, listo. Chicos, entonces como les comentaba, este es un problema que va a ser que la resolución va a estar dividida entre el día de hoy y el próximo jueves. Hoy día vamos a realizar los presupuestos correspondientes a ver, aquí tengo justo en la primera hoja, ¿no? A los presupuestos de operación, ¿no? Como ya bien lo han visto en clase, hay dos presupuestos, el de operación y el financiero. El financiero ya en realidad lo han tocado mejor el ciclo pasado, ¿cierto? En el curso de contabilidad financiera. Ahora lo que nos vamos a dedicar un poquito más y le vamos a poner un poquito más la lupa, quizás es al presupuesto de operación, ¿no? El presupuesto de operación está compuesto por estos 4 presupuestos, que es el presupuesto de ventas, de producción, los costos de producción, gastos y finalmente estado de resultados. Pero en realidad todo esto es una cadena que finalmente lleva a alimentar, por ejemplo, el presupuesto de ventas, de producción, los costos de producción y de gastos llevan a alimentar el estado de resultados y también al balance general, ¿no? No es que las cosas tampoco estén separadas una de otra, sino que cada uno tiene un hilo conductor que finalmente llegan al balance general y el estado de resultados. Bien, entonces, como habíamos dicho, hoy día nos vamos a centrar sobre todo en estas 4, voy a ver si es que llegamos al quinto, pero si no, el próximo jueves tocamos los presupuestos, estos otros 4. Bien, ok. He puesto todo en una sola hoja de Excel para poder verlo un poquito mejor, sin embargo, es un poquito largo, así que ya ustedes también tienen la hoja Excel en sus correos electrónicos, así que les voy a pedir por favor que lo puedan abrir. Ok, voy a comenzar con el caso. A ver, lo tengo. Ok, no sé si es que alguien quiera, por favor, ayudarme con la lectura. ¿Alguna compañera o compañero? A ver. Sí, María Pía. Muchas gracias. Ya. Ahí, a ver, listo. Fertilizantes Peruanos SAP es una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de fertilizantes para la agroindustria. La empresa está ubicada en la ciudad de Lima y produce 2 tipos de fertilizantes: Super Simple 65 y Super Compuesto 40, ambos en bolsas de 1 kilo. La comercialización de estos productos se hace por venta directa en una tienda propia ubicada en Lima y a través de la distribución para las zonas del norte y sur del país. Actualmente la empresa se encuentra planificando sus operaciones para el año de 2021 y le encarga a usted de elaborar los presupuestos operativos y financieros, presupuesto maestro, para el primer trimestre de dicho año. Se dispone de la siguiente información. Okay. ¿Eso también? Sí, ¿no? La empresa prevé que el precio de venta de su tienda en Lima será de 25 y 21 por kilo de la simple y compuesta, ¿no?, respectivamente, mientras que el precio de venta a distribuidores será de 15 y 12 por kilo de simple y compuesta, respectivamente. La venta directa se realiza al contado y la venta a distribuidores se efectúa a crédito. Usualmente el 50% de las ventas a crédito se cobran en el mes siguiente de realizada la venta y el resto en el siguiente mes. Para diciembre de 2020 se espera que las ventas a distribuidores sean de 3 millones. Ok. A ver, hay un ratito, María Pía, muchas gracias. Yeah. Ya. Listo. Entonces, a ver, hay que diferenciar algunos temas que nos aparecen aquí en el caso, ¿no? En primer lugar, el caso no tiene ninguna pregunta. O sea, al final, si es que lo leemos todo, no aparece, no nos dice pregunta, no hay ahora. En realidad, lo que comienza todo es lo que nos dice acá. Le encarga elaborar los presupuestos operativos y financieros. Presupuesto maestro, o sea, quiere que elaboremos todo el presupuesto, ¿no? Para el primer trimestre de dicho año. Ok, entonces solamente me va a dar enero, febrero, marzo, ¿no? Tengo que siempre tratar de identificar qué es lo que quieren que haga, ¿no? Ya sé que quieren que haga todo el presupuesto financiero y operativo y solo para los 3 primeros trimestres del año, para el primer trimestre del año. Ok, entonces, a ver, acá estaba ese cuadrito, que lo que dice es venta directa y distribuidores. Ok, ¿qué querrá decir venta directa y distribuidores? Ok,
¿Qué querrá decir venta directa a distribuidores? Lo que de alguna forma, de hecho, no lo describe bien, me parece. Venta directa, lo que yo podría entender al leer este problema, ¿no? Es que hace dos tipos de ventas a dos clientes. A cliente por menor y a por mayor, ¿cierto? A cliente directo y a un mayorista. Entonces, al cliente directo, cualquiera hace una compra por menor, lo vende bueno, tiene planeado una venta por esas cantidades, ¿no? Por bolsa, por kilo. Bien. Y para distribuidores tiene planeadas otras cantidades, por bolsa y por kilo, ¿cierto? Recordemos que estos dos son fertilizantes, por eso se venden por bolsa y por kilo. Y de hecho, las unidades que vamos a después seguir en el problema, ¿no? Las unidades van a ser las bolsas por kilo. Entonces siempre, ya, ok, voy teniendo esas claridad en mi mente. Finalmente, acá también nos da los totales. Ese total de súper simple 65 por bolsa por kilo dice que es 172. El de 172 es la suma de 150 y 22. Y finalmente 65 también tendría que ser la suma del supercompuesto por venta directa y distribuidores. Ok, bien. Sigo con esto, después me dice que la empresa prevé que el precio de venta en su tienda sea 25 y 21 respectivamente. Ok, eso ya lo leímos. A ver, ¿qué era lo importante aquí? Ok, me hablaba de que va a haber una parte del contado y una parte para crédito. Eso me va a importar para hacer, hemos dicho que hoy día solamente vamos a ver presupuesto de operación. Eso me va a importar para hacer el presupuesto de operación. El tema de venta directa al contado y crédito a distribuidores. ¿Me irá a importar para hacer el presupuesto de operación? ¿Qué dicen? Ok. No me va a importar, ¿cierto? Porque esto de aquí no entra a mis presupuestos ni de venta, ni de producción, ni costos de producción, ni gastos. ¿A dónde va a entrar todo eso? Va a entrar a mi balance general, ¿cierto? Y ahí voy a seguir viendo después dónde lo voy a meter. Pero por ahora, para la parte operativa, no la voy a ver todavía. Y sobre todo, porque primero, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hacer el presupuesto de venta. Entonces, justo es donde María Pía leyó, es en realidad lo que necesito para estudiar el presupuesto de venta. ¿Ok? Para ejemplo, 2020 se espera que las ventas a distribuidores sean de 3 millones. Ok, ya me está dando un dato para diciembre de 2020. Ok, está bien, pero no es que el problema me haya dicho que calcule diciembre. Bueno, esto de aquí es de 2020, es del año pasado. Bueno, tal vez para algo servirá, yo ya sé que tengo ese dato para acá. Ok, a ver. Vamos a leer inventario, materiales directos y mano de obra. Ok, no sé si María Pía podríamos continuar, por favor. Inventario, materiales directos y mano de obra, y con eso terminamos. Inventario de productos terminados. El inventario de productos terminados esperado del 1 de enero de 2021 es de 58.600 bolsas de super simple, 65 a 13 por bolsa, y 21.000 bolsas de supercompuesto, 40 a 10 soles por bolsa. Mensualmente se desea contar con un stock de seguridad de productos terminados equivalente al 40% de las ventas presupuestadas del mes. Materiales directos. Las compras para atender las necesidades de materiales directos se realizan en el primer mes de cada trimestre y para efectos de elaboración de presupuesto se asume que se pueden comprar exactamente las cantidades que se requieren. Normalmente para cada trimestre, 2/3 de las compras de materiales directos se pagan en el último mes del trimestre y el resto del mes siguiente. La política de la empresa es que el stock de seguridad de los insumos directos sea del 12% de los consumos en producción presupuestados. Asimismo, se estima que el inventario de insumos directos del 31 de diciembre de 2020 será como la detallada a continuación. ¿Eso también? Sí, Sí, ¿no? eso terminamos. Mano de obra directa. El estudio de métodos y tiempos realizados por el Departamento de Planeamiento y Control de la Producción indica que se requiere 1.75 horas de mano de obra directa para producir 1 kilo de supercompuesta y 1.20 de mano de obra para producir 1 kilo de super simple, y esta es la supercompuesta 40. Además, el Departamento de Relaciones Industriales informó que se
espera que el costo por hora de mano de obra directa sea de 3.25 soles. Ok. Inversiones. No, inversiones, no, ahí, aquí nos quedamos. Ok, Ya. ya. Listo, listo, María Pía, muchas gracias. Ok, a ver, ¿qué más tenemos? Entonces ya hemos leído mano de obra directa, materiales directos e inventario de productos terminados. Sobre todo, materiales directos y mano de obra directa, eso ya lo sé, ¿cierto? Ya lo he escuchado y sé para qué me va a servir. ¿Para qué me va a servir? Para el presupuesto de la producción. Exacto, ¿cierto? Para los presupuestos de producción. Que hay dos, ¿no? Hay presupuesto de producción y de costos de producción. Bueno, ya ahí vamos viendo para qué me va a servir un poco más. Ok, acá tengo costos indirectos de fabricación. Eso también me va a servir. Ok, volvemos luego ahí para no pasarnos todo y tal vez la hora leyendo, porque sí, es bastante largo. Entonces, comencemos. Voy a partir la vista para poder ver los dos a la vez. Ya. Vamos a comenzar viendo, entonces, dígame chicos si se ve bien, ¿ok? Ya. Vamos a comenzar viendo el presupuesto de ventas. Entonces, ok, vamos a borrar lo que dice. Borrar todo esto, porque todo esto lo vamos a generar ahorita, ya. Y esto de acá también, ya. ¿Qué pasa? A ver. Necesito mi presupuesto de ventas. Para hacer el presupuesto de ventas, ¿qué necesito? En realidad creo que es el presupuesto más fácil, ¿cierto? ¿Qué necesito para generar el presupuesto de ventas? Un P por Q. Para un P por Q necesito primero el P. Tengo el P. En realidad, para armar mi presupuesto, normalmente me van a dar todas las variables. Muy pocas veces yo voy a tener que hallar una, a no ser que esté en realidad fácilmente identificable que tengo que hallarla, ¿no? Solamente lo que tengo que hacer es poder identificarla bien en mi texto. En mi texto puedo identificar bien cuál es el precio de venta. En realidad sí, ¿cierto? De hecho me hablaban ya de las ventas. Había un apartado de ventas y en este apartado de ventas había una referencia, ¿no? Al precio. El precio de venta en su tienda de Lima será de 25 y 21 por kilo, ASC 65 y SC 40. Mientras que el precio de venta a distribuidores, ok, va a haber un diferente precio para distribuidores y diferente precio para la venta directa. Entonces, bueno, eso lo voy a poner por acá. Era 25 y 21, y para distribuidores era diferente, que era 15 y 12. Bien. Bueno, acá como pongo, el presupuesto de venta se obtiene multiplicando cantidades de kilos que se ha pronosticado vender, ¿cierto? Por el precio de venta establecido para el primer trimestre por cada uno de los productos. Bien, ok. ¿Qué más tengo? Ok, una vez dicho esto, ya puedo armar una tabla que me va a dar el presupuesto de ventas. Lo que yo he decidido hacer aquí es hacer la tabla por cliente, ¿ok? Directo y distribuidores, y también por producto. Y por cada uno el total, ¿ok? El total de ventas directas y el total de ventas de distribuidores. El total de ventas no solamente de distribuidores y directas, sino también el total de ventas que se hace en el 65 y en el SC40. ¿Ok? Bien. ¿Cómo hallo yo esto? Habíamos dicho P por Q. ¿Dónde me había dado mi P? Bueno, tengo mi P, ¿cierto? Venta directa. ¿Dónde tengo el Q? En las cantidades que se me han indicado, en ese 22.000. En ese 22.000, ¿cierto? Bien. Entonces, yo acá tengo de que acá son mis cantidades para compuesto de venta directa, y acá justamente está el de distribuidores 150 y 56. Bien. Lo que yo voy a hacer, quiero jalar mi fórmula, ¿no? Porque yo sé que esto es enero, febrero, marzo, y este es el único precio, es el precio que va a quedar fijo. Entonces voy a utilizar, bueno, no sé si todos saben, el comando F4 en el teclado, le pongo F4 y se va a fijar mi precio, ¿no? Bueno, se va a fijar la celda que yo estoy seleccionando. Una vez que ya lo fijé, la celda que quiero, voy a correr mis datos, y finalmente, a ver, vamos a comprobar, siempre es bueno comprobar, está multiplicando, ¿no? 25 por 28.000, que es la cantidad para febrero,
25 por 26.000, que es la cantidad para marzo, y finalmente, bueno, la cantidad del trimestre, ¿no? Que eso tendría que ser igual a la suma de enero, febrero y marzo, ¿no? Bien, hago lo mismo para venta directa, SC40. El precio 21, agarro lo fijo con F4, lo multiplico por mi cantidad de enero, y luego lo que voy a hacer es correr mi fórmula. Compruebo 21.000 por 12.000, 21.000 por 10.000, y ya está, ¿cierto? Ahora quiero mis totales. Para hacer el total, como habíamos dicho, vamos a hacer un total para la venta directa y un total para venta de distribuidores, y luego un total general, y totales específicos por tipo de producto. Esto, ojo, que no es necesario, lo estoy haciendo para que podamos ver el detalle de cada uno de del presupuesto de ventas. Si es que no nos lo piden a tanto detalle, no es necesario que hagamos tantos totales. Lo suficiente es como para que ustedes puedan seguir hallando los siguientes puntos, ¿no? Los siguientes presupuestos. El suficiente detalle para que puedan ver los otros presupuestos. Ok, sigamos entonces. Mi total, lo que único que he hecho es la suma, ¿cierto? Ya, ahora quiero mi venta a distribuidores. Eso también lo que tengo que hacer es con el precio, ¿cierto? El precio P por Q, el precio otra vez lo fijo, y lo multiplico por mi cantidad de distribuidores para ese SS65. Lo que hago es correr mi fórmula, y me debería estar ya, ¿no? 145, ya está, perfecto. Y SS40. Otra vez, precio, fijo mi fórmula, olvidé multiplicar, y multiplico por 56.000. Bien. Ahora lo que hago es otra vez el total de mi suma. Ya está. Ok, ¿por qué hago esta? ¿Por qué puedo poner aquí la suma y lo he hecho así, suma, suma, suma? Porque estoy copiando y pegando, copiando y pegando. Porque lo que copio y pego no es el monto, ¿ok? No estoy copiando y pegando el monto, estoy copiando y pegando la fórmula. Es diferente si ustedes quieren agarrar y quieren copiar 2.922.000, si lo quieren copiar para aquí, por ejemplo, no van a poder copiarlo, ¿no? No está copiando. ¿Por qué está copiando? Está copiando la fórmula. Cualquier cosa que pongamos acá nos va a sumar. ¿Por qué? Porque es la fórmula, ¿ok? Así que hay que tener cuidado con esas cositas. Finalmente, hemos dicho que también quiero mi total general, ¿cierto? Mi total general de presupuesto de ventas. ¿Cuánto voy a presupuesto vender, ¿no? Planeo vender. Sería, bueno, mi total de distribuidores más mi total de venta directa. Y ahora otra vez voy a copiar la fórmula que está acá y voy a seleccionar estas tres, es otra forma, ¿no? Selecciono las tres y pego. Y otra vez, lo que estoy copiando es la fórmula, ¿ok? Copio la fórmula, no copio el monto. Ahora lo que estamos queriendo también, por este otro lado, es hallar los totales. Ahora, no por venta, no por tipo de cliente, sino por producto, por tipo de producto. Este era mi total por tipo de cliente, ¿cierto? Pero ahora yo quiero mi total por tipo de producto. Bien. Si yo quiero mi total de tipo de producto, simplemente lo que tengo que hacer es asociar, ¿no? El SS5 de venta directa y el SS65 de distribuidores. Y otra vez jalo, es lo mismo. Jalo mi fórmula. Y finalmente el SC40, ¿no? De directa y el SC40 de distribuidores. Bien, chicos, chicas. El presupuesto de ventas creería yo que es el más directo. P por Q. Identifico mis ventas, identifico mi Q y hallo. ¿Alguna consulta aquí? Presupuesto de ventas. ¿Alguna consulta, chicos, chicas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, listo, genial. Muchas gracias. Entonces, bueno, pasamos al siguiente presupuesto. El siguiente presupuesto que otra vez vamos a correr es el presupuesto de producción. ¿Qué es el presupuesto de producción? ¿Qué es el presupuesto de producción?
Por este lado es como una contraposición, ¿no? En este lado yo tenía lo que yo planeo vender, y en este, bueno, no es contraposición, sino que se complementan más bien, ¿no? Es un lado lo que yo planeo vender, y en este otro lado lo que yo planeo producir. Pero ¿qué pasa? Lo que yo planeo producir, ¿de qué va a depender? De lo que planeo vender, ¿cierto? No es posible de que yo haga primero mi presupuesto de producción sin antes saber lo que planeo vender, ¿ok? Por eso siempre es necesario primero, y por eso este orden, ¿cierto? Por eso este orden, primero hacer mi presupuesto de venta, o primero hacer mi planeación de venta, y luego hacer la planeación de mi producción. Entonces, vamos a hallar aquí la producción en unidades, ¿ok? Aquí lo que vamos a hallar es la producción en unidades. Y por acá, que es ya el costeo, ¿no? El costeo, este de acá es el costeo, los costos de producción, y vamos a hallar los costos, ¿ok? Los costos, pero bueno, primero estamos acá. Entonces vamos a hallar mi producción en unidades, o sea, lo que yo planeo producir considerando mi venta, ¿no? Entonces yo tengo una fórmula, ¿no? Una fórmula que en realidad ya la hemos visto antes, que yo ya sé a lo que esto se refiere, ¿no? Lo que, este enunciado yo ya lo conozco. Lo que yo tengo que producir va a ser igual a mis ventas, ¿cierto? Va a ser igual a mis ventas, más, ¿qué cosa? Más el inventario final, menos el inventario inicial. ¿Por qué va a ser mis ventas más el inventario final? Porque, ¿qué es este inventario final? El stock de seguridad. ¿Qué era este stock de seguridad? El stock de seguridad aquí va a ser lo que yo necesite, ¿cierto? Tener en mis almacenes de producto terminado, ¿cierto? Para cualquier tipo de contingencia, ¿ok? Entonces, en este caso, en realidad el problema, vamos a ver aquí, el problema me decía algo con respecto a la producción. Acá está. Inventario de productos terminados, me dice. El inventario de productos terminados es de 58.600 bolsas de SC65 a 13 soles por bolsa y de 21 bolsas de SC40 a 10 soles por bolsa. Esto es el inventario de productos terminados al 1 del 1 de 2021. Ok, al 1 de 1 de 2021. Entonces, si es que ese fue el inventario de productos terminados al 1 de 1 de 2021, ¿cómo lo consideraré ahora en mi proyección de producción? Lo consideraré ahora como mi inventario inicial, ¿cierto? Porque justamente, aquí me lo dicen, ¿no? Fácilmente este fue seguro el inventario final del 2020, ¿cierto? Del 31 del 12 del 2020, pero por eso pasa a ser mi inventario inicial del 2021, ¿ok? Bien. Y dice, mensualmente se desea contar con un stock de seguridad de productos terminados equivalente al 40% de las ventas presupuestadas por ese mes. Pueden ver diferentes razones por las que necesite yo contar con un stock de seguridad. Y estas razones, y por estas razones tengo que añadirlo, ¿cierto? Tengo que también tomarlo en cuenta para mi producción. Como yo necesito un inventario final, un stock de seguridad, tengo que producir lo que yo planeo vender, tengo que producir para mi stock de seguridad menos el inventario que ya tengo, ¿cierto? Porque puede ser que yo tenga un inventario del periodo pasado, entonces, ¿qué pasaría si este inventario inicial cubre mi stock de seguridad o cubre mis ventas? Voy a producir mucho menos, ¿cierto? No tiene sentido no tomar en cuenta el inventario inicial de productos terminados. Entonces, mi fórmula va a ser la siguiente. Ventas más inventario final menos inventario inicial. ¿Ok? Esa va a ser mi producción, mi presupuesto de producción, para yo hallar la cantidad de producción. Entonces comenzamos. ¿Cuántas son las ventas presupuestadas en unidades para el SS65? Ay, tengo problemas para decir SS65 para enero de 2021. ¿De dónde hallo yo eso? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde sacaba esa información? De lo que hemos calculado, ¿no? Anteriormente. Lo de la venta. Claro. Aquí hemos tomado en cuenta, ¿cierto? Aquí hemos tomado en cuenta para este cálculo, ¿qué cosa? Hemos tomado en cuenta las cantidades, ¿cierto? Y quizás hay algo que no quede claro aquí, que es que en esta parte de presupuesto de producción estoy hallando yo solamente unidades, ¿ok? Unidades. ¿Por qué voy a hallar solamente unidades acá? Porque
estas unidades luego me van a servir para hallar mi costeo de producción, ¿no? Cuando yo una vez sepa cuánto voy a producir, voy a poder saber cuántas material directo voy a utilizar, cuánta mano de obra directa voy a utilizar, ¿cierto? Cuando yo sepa qué voy a producir. Entonces no necesito costeo, necesito cantidades. Y lo que yo había hallado antes sí era costeo, pero claro, ¿cómo había hallado el costeo? Con las cantidades que me daba ya el problema, ¿no? Eso ya era un dato. Entonces voy por aquí, eso estaba más arriba. ¿Dónde está? Venta directa a distribuidores y total por simple, súper simple y total por súper compuesto. Entonces, ¿yo qué necesito para mi presupuesto de producción? Yo necesito mis ventas presupuestadas en unidades, ¿ok? En unidades. ¿Cuánto es mi venta presupuestada para enero del 21 para la SS65? 172.000, ¿cierto? Que esto no es más que la suma de 150 y 22.000. Pero ahora yo no lo quiero, no lo estoy haciendo por tipo de cliente, sino de frente por tipo de producto, ¿ok? Por tipo de producto. Entonces, yo sé que esto de acá lo puedo correr, ¿cierto? Lo puedo correr y ya tengo, compruebo, ¿no? Tengo mis ventas presupuestadas de enero a marzo y el total. Suma de enero a marzo. Bien, inventario final. Habíamos dicho que el inventario final era el stock de seguridad, ¿cierto? Y de hecho el problema me decía cuánto iba a ser mi stock de seguridad. A ver, acá. El stock de seguridad de productos terminados equivale al 40% de las ventas presupuestadas del mes. ¿Cuánto es mi venta presupuestada del mes? 172, ¿cierto? Entonces mi inventario final, ¿cuánto va a ser? 172 por el 40%. Otra vez, esto de aquí es una fórmula, entonces lo que yo voy a hacer es correr mi fórmula, ¿ok? Corro mi fórmula. Bien. Y aquí va a haber un tema, ¿no? Yo no podría correr mi fórmula aquí, porque miren qué dato me sale. Tengo que tener en cuenta que lo que yo quiero al final es mis cantidades trimestrales, ¿no? Yo tengo la venta presupuestada del trimestre, ¿cuánto va a ser? La suma, ¿cierto? La suma. Pero ¿cuánto va a ser el inventario final del trimestre? ¿El inventario final del trimestre va a ser 236.800? No, porque ese es el 40% de mi venta total. Pero ese no es el inventario final del trimestre. El inventario final del trimestre, ¿cuál va a ser? El inventario final de marzo, ¿ok? El inventario final del trimestre va a ser el inventario final de marzo. El inventario final del año 2020 va a ser el inventario que tuve en diciembre. No va a ser la suma de inventarios, ¿cierto? No va a ser la suma de inventarios finales de enero a diciembre, porque la suma, esos inventarios puede ser que ya no existan, ¿no? El inventario final de enero ya no existe, ya fue consumido. Entonces ya no es inventario final. Sin embargo, el que sí o sí es inventario final, y o sí se cuenta uno dentro del otro, es el del último mes. Entonces, el inventario final aquí, yo tomo mi último mes, y en este caso es marzo. ¿Ok? Cuidado con eso. Entonces, luego vamos a mi inventario inicial. De hecho, otra vez, en esta parte de inventarios de productos terminados, me decía, ¿cierto? Me decía que había productos terminados ya al 1 del 1 de 2021 de 58.600 bolsas. Ok. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Habíamos dicho, ese es mi inventario inicial del enero. Y no solamente de enero, no es mi inventario inicial del año, ¿cierto? Es el inventario inicial del año. Bien. ¿Cuánto va a ser el inventario final de febrero de 2021? Ese es otro tema, ¿no? El inventario final de febrero va a ser igual al inventario final de enero. ¿Con cuánto estoy iniciando febrero de inventario? Con el inventario que quedó de enero al final, ¿cierto? Entonces siempre vamos a tener eso así. Mi inventario final, mi inventario inicial va a ser el inventario final del mes pasado, del mes anterior. Cuando haga el totalizado trimestral, voy a tomar también el inventario, mi inventario inicial del trimestre, va a ser el inventario inicial, o bueno, final del marzo. Otra vez. El inventario inicial del trimestre va a ser el inventario final de marzo. ¿Por qué sí o por qué no podría ser el inventario final de marzo? El inventario inicial del trimestre. Sí es el inventario inicial del siguiente trimestre, ¿no?
Claro, aquí en realidad hay algo que tendremos que mirarlo un poquito mejor, ¿no? Porque estamos tomándolo al trimestre. Es el inventario inicial de mi trimestre. El inventario inicial de mi trimestre fue 99.600. No, el inventario inicial de mi trimestre fue el de enero, ¿cierto? Ese es el inventario inicial de mi trimestre, el de enero. Recordemos que aquí, otra vez, así como sucedía en mi inventario final, tengo que, acá, cuando lo totalizo, tengo que ver y tengo que tomarlo como trimestre. Las ventas del trimestre, sí, es la suma. ¿El inventario final del trimestre es la suma de todos los inventarios finales? No, no es la suma de todos los inventarios finales, es el inventario del mes anterior. El inventario inicial del trimestre va a ser el inventario final del mes anterior. No, el inventario inicial del trimestre o del periodo que estoy viendo va a ser justamente el inventario inicial del primer mes. ¿Ok? Porque justamente estoy viendo el inventario inicial de todo ese periodo. Pero para cuando yo vea los meses separados uno a uno, ¿no? Cuando yo vea los meses separados uno a uno, ahí sí, ¿no? Ahí sí, cuando yo tenga el inventario inicial de febrero, me tengo que remitir a cuál fue el inventario final de enero. Este inventario inicial de enero, 58.600, ha sido el inventario final de diciembre, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ojo con estos dos datos, ¿no? Inventario inicial y inventario final, cuando los totalice, ¿no? Cuando los totalice para un periodo. Bien, entonces lo que yo hago aquí es, bueno, okay, chicos, chicas, había dicho, vamos a hacer un pequeño break, nos vamos a dar 10 minutitos, ¿ok? Nos damos 10 minutitos y volvemos en un rato, si les parece. Paramos aquí un rato. Está bien. Aquí, gracias.
Bien. Chicas, retornamos. Retornamos a... Bien. Ok, listo. A ver, estuvo fuerte, ¿cierto? Bueno, por mi cuadra por lo menos se ha sentido bastante el toque de cacerolas, el cacerolazo. Entonces, bueno, definitivamente, otra vez, si el Congreso quería que lo saquen, creo que la gotita que derramó el vaso fue esa designación de ministro, definitivamente. Sí. Bueno, nada, que nos va a tocar enfrentar en los próximos días. Estoy segura que se va a venir algo bastante fuerte, ¿no? Y los animo a participar también en todo eso, participemos de todo eso, involucrémonos porque depende de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros. Bien, chicos, chicas, seguimos entonces. Nos estábamos quedando en que ya habíamos hecho la cantidad producida, bueno, la cantidad para producir, ¿no? Para el SS65, solamente nos faltaba justamente hacer esa suma, resta, ¿cierto? En ese sentido, vamos a hacer suma, venta, suma, inventario final, resto, inventario inicial, ¿cierto? Sumo, resto, otra vez, yo tengo acá mi fórmula, y lo que yo voy a copiar es mi fórmula, ¿ok? Voy a copiar mi fórmula, bien. Lo que hago por este otro lado, con el SC40, es lo mismo, ¿ok? Mi venta presupuestada, a ver, tenía la venta por acá, ¿cierto? Del supercompuesto 40, 5, otra vez corro mi fórmula, está, inventario final, el inventario final iba a ser el 40%, ¿cierto? Esto sí era para todos, el 40% de la venta presupuestada por 0.4 o por 40%, como quieran. Igual lo que hago es, corro mi fórmula, pero recordemos que el inventario final, habíamos dicho de que el inventario final del trimestre no va a volver a ser el 40%, 196, porque eso va a ser la suma de todos los inventarios finales. Lo que vamos a tener que hacer es poner el inventario final del último mes que estamos tratando, ¿no? Que sería marzo. Bien. Y luego pasamos con el inventario inicial, que eso también era un dato. 58.600 bolsas era para el S65 y 21.000 bolsas para el SC40. Bien, ya está. Luego habíamos dicho también que el inventario inicial iba a ser el inventario final del mes anterior. Entonces ponemos el inventario final es igual al inventario inicial del mes anterior. Esto va a cambiar cuando veamos el trimestre completo, ¿no? Porque habíamos dicho que el inventario inicial del trimestre no va a ser el inventario final del mes anterior porque también es, ojo que esto está por enero, febrero, marzo, pero podría ser trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3, ¿ok? No va a ser exactamente el de inmediatamente anterior, sino va a ser el inventario inicial de ese periodo. Si me está hablando del trimestre, tengo que ir al inventario inicial del primer trimestre o del primer periodo de ese tiempo, ¿no? Que en este caso es enero. Inventario final, enero. Bien. Y ahora otra vez lo que voy a hacer es copiar mi fórmula que la tenía acá, que era suma, resta, ¿no? Suma, resta. Ya está. Suma, resta, y voy a correr mi fórmula. Bien, 70.000, 59.400, 73.600 y 203.000. Bien, esto lo que yo he hecho ahora es el presupuesto de producción, ¿no? Ahora, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Lo que sigue ya es acá le he puesto igual presupuesto de producción, pero eso debería ser presupuesto de costos de producción, ¿ok? De costos de producción. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí, chicos, chicas? ¿Alguna duda del presupuesto de producción? Que, ojo que solamente son cantidades, las cantidades producidas, dicho de otro modo.
¿Alguna duda aquí? Cristel, Sí. una pregunta. Usualmente viene así, por ejemplo, aquí en el cuadro tenemos venta presupuestada, pero lo que hemos ahí arriba es presupuesto de ventas. ¿Siempre viene así? Siempre viene así como para... ¿A qué te refieres con que siempre viene así? No, es que me Ujú. confunden un poco esos términos y como que los mezclé antes de tratar de resolver el ejercicio. Claro, claro. Ok, está Ahí es. bien, entiendo. A ver si es que entiendo, tú me dices que entiendo tu pregunta, ¿ok? Lo que estoy oyendo aquí es las cantidades que voy a producir. Como estoy oyendo cantidades, lo que yo había hallado en este cuadro, en el presupuesto de ventas, es justamente no cantidades, sino monto, ¿no? Monto, porque las ventas ya es P por Q, entonces ya le agrego el factor precio. Entonces sí, cuando yo quiera hallar o cuando yo quiera hablar de, eh, de la producción, no puedo ir a mi presupuesto de ventas directamente porque el presupuesto de ventas ya mezcla precio por Q, ¿no? P por Q. Lo que tendría que hacer aquí es ir al dato de cantidad de venta. Y mi dato de cantidad de venta estaba, bueno, fue usado, ¿cierto? Efectivamente fue usado para hallar mi presupuesto de ventas, pero era un dato del problema, ¿cierto? Aquí estábamos, de ventas. Y aquí lo puse ventas presupuestadas, pero, o ventas planeadas, ¿no? O podemos ponerlo como ventas, ¿no? No haga ruido. Ventas, ¿ok? Estamos hablando aquí de cantidades y no podemos referirnos al otro porque es precios. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y por eso sí, no podríamos remitirnos a esto y siempre vamos a tener entonces que remitirnos aquí a cantidades. No sé si es que respondo Sí, a ya tu me pregunta. queda más claro. Sí, gracias. Listo, Antonio. Gracias. Listo. María Pía, creo que tenías una pregunta. No iba a decir que se está claro. Ah, ya. Listo, María Pía. Está bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ok, sigamos viendo. Ahora vamos a ver el presupuesto de los de costos de producción. Vamos a presupuestar los costos de producción. Para ver, justamente habíamos dicho los costos de producción, yo necesitaba saber cuánto iba a producir. Entonces, para eso me servía el presupuesto de producción, que era cantidad a producir. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí, como yo justamente necesito esos datitos de la cantidad a producir, y en realidad esto de acá, pues, fue para hallar la cantidad, no la necesito, para el siguiente paso, entonces lo que voy a hacer, voy a simplemente pasarlo a un nuevo recuadro, ¿no? Mis totales, mis totalizados. De enero a marzo y bueno, el trimestre, ¿no? Esto es para la SS65 y para la SC40, ¿ok? SC40. Listo. Entonces, bueno, yo tengo aquí mis presupuestos, o bueno, okay. Tengo aquí mis cantidades, ¿no? Mis cantidades a producir. Bien, ahora a ver, déjenme borrar esto de acá. Ya está. Entonces, ahora, para hallar el costo de producción, esto ya lo hemos visto antes, para hallar el costo de producción, tenía que hacer tres cosas, tomar en cuenta tres cosas, ¿no? MD, MOD y CIF. No ha cambiado nada. Eso es lo que tengo que hacer y en realidad es algo que yo ya sé cómo hacer, ¿no? La única diferencia es que tengo un problema tal vez un poco más largo y que voy a tener que justamente identificar estas variables a lo largo de este problema, ¿no? Sin embargo, a ver, yo tenía ya un apartado de materiales directos acá, ¿no? Acá tenía un apartado de materiales directos. ¿Y qué me dice acá? Las compras para atender las necesidades de materiales directos se realizan en el primer mes de cada trimestre, ¿ok? Y se asume que se pueden comprar exactamente las cantidades. Se paga en el último mes del trimestre y el resto del siguiente. Eso aquí, como habíamos dicho, todavía no estamos viendo nada de pagos, estamos viendo lo operativo, entonces no me sirve. La política de la empresa es que el stock de seguridad de los insumos directos sea del 12%, ¿ok? De los, de los consumos de producción presupuestados, y mismo se estima que el inventario de insumos directos, ok, insumos, ok, bien. Entonces, aquí, me pasa, aquí me da otro cuadro,
me da otro cuadro con las cantidades, ¿cierto? Por insumo. Y luego también tengo otro cuadro, me dice, los estándares de precio y cantidad de materiales directos por producto para el primer trimestre son. Y me da también los mismos insumos, ¿cierto? Son los mismos insumos. Estas eran las cantidades totales que necesitaba. Pero para los mismos insumos me da el precio unitario y el requerimiento por un kilo, ¿no? De SS65 o por SC40, ¿ok? Por SS65 o por SC40. A ver. Ya, bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá me están dando precios unitarios, ¿cierto? Me están dando un precio unitario y me están diciendo cuánto yo necesito por kilo, ¿no? A veces necesito, esto de aquí es el precio por litro, pero yo a veces necesito 1.5, ¿cierto? Ok, este es el precio por kilogramo, 1.75, pero yo a veces necesito 2 kilogramos, ¿cierto? 2.32 kilogramos. Entonces, acá voy a hacer dos cosas, ¿no? Tengo precios unitarios, tengo cantidades por kilogramo, ¿y qué necesito para hallar entonces los totales, el totalizado? ¿Qué necesitaría entonces? Aquí lo que yo necesito, entonces, ¿cierto? Es hallar mi precio unitario, ¿cierto? Por cuánto yo voy a necesitar por kilo, y luego multiplicarlo por cuántos kilos tengo, ¿cierto? Así que voy a hallar mis costos de materiales directos, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo entonces? Es multiplicar mis precios unitarios, primero por kilo, y ¿qué estoy haciendo al hallar? ¿Qué estoy haciendo al hallar yo esto? A ver, déjeme ver si esto lo puedo ya. Puedo correr mi fórmula. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hallando el costo unitario por kilo de Super S65. Bueno, estoy. Super S65. Y estoy hallando el costo unitario por kilo de Super S65. Ok. Y si yo quiero hallar el costo unitario por kilo de Super C40, ¿qué tendría que hacer otra vez? El precio unitario por 1.27. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy hallando, al hacer yo la suma de cada uno de estos totalizados parciales, estoy hallando el costo unitario por kilo. O por bolsa, ¿no? Porque una bolsa era 1 kilo, entonces estoy hallando el precio por unidad de producto. ¿Ok? Pero justamente yo tengo los totales que yo voy a necesitar y con esto yo voy a poder hallar el costeo total de mis materiales directos, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito? Multiplicarlo por cuántos kilos yo requiero o cuántas bolsas yo quiero, que era igual. Habíamos dicho que se medían en las mismas unidades, entonces bolsas es igual a kilos. Una bolsa era 1 kilo. Entonces, para hallar mi material directo, tendría que multiplicar mi costo unitario por, habíamos dicho, por cuántos kilos o bolsas yo requiero. ¿Dónde encontraré eso? Acá, ¿cierto? Cantidad de kilogramos o bolsas. 182.200. ¿Y esto de dónde salía? Eso salía de justamente mi cantidad que yo iba a producir. Lo que yo tenía que producir era 182 kilos, ¿cierto? En enero, 170 kilos en febrero y 280.000 kilos en marzo. Y yo al tener insumos por kilo, costos unitarios por kilo, tengo que multiplicarlos por la cantidad total de kilos que yo tengo y así hallo el material directo total. ¿Ok? Ok, por favor, me avisan si nos estamos entendiendo. A ver, ¿qué ha pasado acá? Ah, ya, miren. Corrí mi fórmula, pensé que estaba corriendo bien la fórmula, pero ¿qué ha pasado? No he fijado mi precio. ¿Qué es lo que yo quiero fijar? Quiero fijar el B159. Entonces aquí no le puse el F4. Y ahora sí, voy a fijar el B159 y ya tengo las multiplicaciones correctas, ¿no? Por febrero, por marzo. Corro también acá. Ya. Entonces, ¿qué hago para saber el costo de materiales directos en enero de Super C40? Sería 6.30,
que es el costo unitario por kilo, por el total de kilos que necesito para SC40 en enero, que es 70.000. Otra vez, no sé si lo fijé, no lo fijé, con F4 lo fijo y corro mi fórmula. Ya está. Chicos, ¿alguna consulta de costos de materiales directos? ¿Alguna consulta de costos de materiales directos? Sí, dígame por favor si quedó claro, porque siento que esta parte de que he multiplicado por precio, por kilo y luego por cantidad total, puede ser un poco, puede marear un poco. Pero si ha quedado claro. ¿Lo puedes explicar de nuevo, pero rápido, o sea, como una repasada, por favor? Ok, entonces yo solamente tengo que darme cuenta, mis datos están bastante desagregados, ¿cierto? Aquí. Vamos a quitar. Bueno, mejor ya. Mis datos están bastante desagregados. En primer lugar está por insumo, y luego está por precio unitario, y luego está por kilo, ¿cierto? Pero yo ya he venido hallando mis otros datos por unidad, ¿cierto? Por kilo, todo está por kilo, ¿no? Por ejemplo, esto, mi unidad es kilo, ¿ok? Mi unidad es kilo. Entonces, lo que yo voy a hacer es hallar cuánto es el precio por kilo que yo necesito para, que yo gasto en ácido sulfúrico. ¿Cuánto es el costo por kilo? ¿Qué tendría que hacer para hallar el costo por kilo? Tendría que multiplicar 0.31 por 1.5 kilos, ¿no? Entonces ahí ya sería 1.5 de material directo, ¿no? 1.5 litros, disculpa. 1.5 litros, porque 1.5 litros yo necesito para hacer el kilo. Rosca fosfórica. Yo necesito 2.332 también kilos para hacer 1 kilo de S65. Aquí, con solución amoniacal, yo necesito 2.26 litros para hacer 1 kilo. Entonces, el costo por kilo sería por el precio unitario. Entonces, una vez que yo ya tengo aquí costos por kilo, yo ya puedo hallar mis costos unitarios por kilo totales, ¿cierto? Para tanto Super E65 como para Super C40. Pero como es mi costo unitario, yo quiero hallar costos totales, lo único que tengo que hacer después es multiplicarlo por el total de kilos, o el total de, como ya hemos dicho, kilos es igual a bolsas, ¿no? O el total de bolsas, que yo ya lo había hallado en mi producción, ¿cierto? Esto es lo que yo voy a producir. Entonces, como yo voy a producir 182.200, necesito un costo de 182.200 por 7.69. Y así lo he hecho para todo el trimestre, ¿no? De enero a marzo y por tipo de producto. Bien. Suponiendo que no hay alguna otra consulta aquí, pasamos a material o mano de obra directa. Ok, esto también, todos son daditos. Vamos a por aquí. Y nos vamos al apartado de mano de obra directa, que es un poco más directo, más rápido. Ok, mano de obra directa. Dice, el estudio de métodos y tiempos realizados por el Departamento de Planeamiento y Control de Producción indica que se requieren 1.75 horas de mano de obra directa para producir 1 kilo, otra vez mi unidad es kilo, para producir 1 kilo de SS65 y 1.20 de mano de obra directa, o sea, otra vez horas, ¿no? Habíamos hablado, estamos hablando en función de horas. 1.20 horas, ¿no? De mano de obra directa para producir 1 kilo de SC40. Además, el Departamento de Relaciones Industriales informó que se espera que el costo de hora de mano de obra directa sea 3.25. Ok, entonces acá tengo dos cosas. Tengo que me están diciendo cuántas horas necesito para producir 1 kilo de cada uno de ellos y cuánto está la hora de esa mano de obra directa. ¿Ok? Entonces yo lo que puedo hacer es hallar que el costo de mano de obra por kilo y luego multiplicarlo por la cantidad de kilos y hallar el total de MOD, ¿cierto? Es lo mismo que he hecho en el apartado anterior. Primero, bueno, voy a poner mis datos. Acá yo necesitaba, o tenía, ¿cierto? 1.75 para el caso de Super S65 y 1.2 horas, número de horas, ¿cierto? Para el caso de Super C40. Y el costo por hora de MOD te decía que era 3.25. Ojo, este es el costo por hora. Esto está en soles. Bien. Ahora lo que yo voy a hacer
igual que en el apartado anterior, voy a hallar el costo de mano de obra por kilo. ¿Cómo hallo eso entonces? Multiplico, ¿no? Por kilo. Entonces, multiplico cuántas horas de mano de obra necesito por kilo por el costo de mano de hora por MOD. Ojo que los dos están en horas, ¿cierto? Y esto está en kilos, que es justo lo que yo necesito. Bien. Otra vez. Para mi Super C40. Quiero hallar cuánto es el costo unitario, ¿no? El costo unitario de MOD. Y el unitario en realidad no tendría que poner por kilo, ¿no? Porque yo ya sé, ¿no? Que mi unidad es bolsas o kilo. Entonces, para hallar el costo de MOD por kilo de Super C40, tengo que multiplicar el número de horas de MOD por kilo por el costo de horas, por el costo por hora de MOD. Otra vez. Bien, una vez que he hecho eso, lo que hago es multiplicar cada uno de estos costos para enero, febrero y marzo, pero multiplicando por las cantidades que necesito para cada uno de ellos, ¿cierto? Multiplicando por las cantidades que necesito. Acá sería 5.69 por, ¿cuánto? 182.200, ¿cierto? Por 182.200. Ok, lo que voy a hacer es fijar mi 5.69. Bien. Y luego, mi costo de mano de obra para Super C40 por kilo, y lo multiplico por el número total de kilos que está acá abajo. Voy a fijar el costo de MOD por kilo, y lo voy a correr. ¿Y cuándo sé que voy a correr o cuándo no? Pues cuando yo tengo aquí seguidos, ¿no? Los tengo seguidos. Entonces yo quiero que corra el total, la cantidad, pero no quiero que corra el precio. Por eso fijo el precio y no fijo la cantidad, y de ahí corro la fórmula. Bien, esto es entonces costo de mano de obra directa. ¿Alguna consulta, chicos, chicas? Costo de... No estuvo clara esta parte. Sí. ¿Sí, María Pía? Estuvo clara esta parte de aquí. Ah, ya, listo. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, ok, pasamos a costos indirectos de fabricación. A ver, vamos a leer vamos a leerlo porque creo que no llegamos a verlo. Pero es súper chiquito. Ok, entonces nos dice, con base en datos históricos y sus expectativas respecto a la situación del mercado, la empresa ha establecido los siguientes presupuestos de costos indirectos de producción, los cuales se asignan a los productos con base a las horas de mano de obra directa. Ok, esto de aquí lo he resaltado y lo he subrayado porque es importante ver justamente esta parte, ¿no? Te dice de que la asignación no es por coste ABC, sino es por la tasa general única, ¿cierto? Solo nos da una tasa, y esa tasa general va a ser horas de mano de obra directa. Yo sé cuántas horas de mano de obra directa en total requiero para hacer cada uno de estos productos. Yo lo sé. Acá, por ejemplo, tengo horas por MOD, pero tengo las horas totales. Recordemos que para la tasa general única tengo que ver siempre los totales. Sé las horas totales. No las he hallado antes, ¿cierto? No las he hallado antes. De hecho, acá lo que hallé fue el costo. Esto ya, cuando ya lo multiplico por un precio, por un monto, por el costo de hora, ya esto de aquí no es cantidad, ¿no? Esto era cantidad, número de horas. Esto era cantidad, por kilogramo. Y si quiero saber el total utilizado, ¿qué tendría que hacer? Multiplicarlo por el total de kilos, ¿cierto? Y ahí tuviera ya el total de Super S65, el total de horas en Super S65, y después el total de horas en Super C40. Bien, bueno, después nos dice gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros para el trimestre del año 2021. Ya, acá me dan sus gastos. En el que yo me voy a centrar al principio, van a ser este cuadrito de acá, porque luego me dice gastos de ventas, gastos de administración. Eso ahorita no me importa para hallar el CIF, ¿no? Para hallar mi costeo de producción. Me centro entonces en estos primeros datos que me dan. Entonces me dice costos indirectos de producción. MD, MOD, ¿no? Esto de aquí son los
costos indirectos de fabricación, depreciación de planta. Ya. Y me da totalizados y el total de CIF. Total. Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso cuando yo utilizaba la tasa general única? ¿Cuál era el primer paso? ¿Qué tenía que hacer? ¿Tener un total? Exacto, ¿cierto? Muchas gracias, María Pía. Tengo que tener un total, ¿cierto? Un total, ¿en base a qué tendría que tener el total? ¿Total de qué? En este caso serían de los dos bueno, del super simple y del supercompuesto. Claro. Pero ¿de qué unidad? ¿De total de kilogramos? ¿El total de horas? De kilogramos, creo. Ok, claro. Tengo que saber el total de kilogramos. Bien, bien. Lo que yo tengo que hacer, entonces, aquí, es también ver cuál es mi base de asignación, ¿cierto? Esa es la clave, en realidad, no solamente para la tasa general única, sino también para el costeo ABC, ¿no? ¿Cuáles son mis bases de asignaciones? En este caso tengo mi base de asignaciones horas de mano de obra directa. Y como bien dice María Pía, tengo que saber los totales, ¿no? Yo acá tengo las horas de mano de obra directa, pero ¿por qué? Por unidad, por kilo, ¿cierto? Por kilo. Pero yo para hallar justamente mi tasa general única, tengo que hallar el total de horas que he utilizado en todo el proyecto o en todo o el total de horas que voy a utilizar en toda la empresa para generar, bueno, estas dos líneas de producto. Y esto va a ser la división, bueno, esto va a ser el divisor de qué? De el CIF, ¿cierto? Del total CIF. Está acá. Del total CIF. Entonces, como hemos dicho ya, vamos a hallar el total de horas de MOD. Para eso voy a cruzar las horas unitarias por kg, ¿cierto? Por kilogramo, y lo voy a multiplicar por el total de kg, que también lo tengo. Horas, ¿no? El unitario de número de horas por kg por total de kg. O bolsas. Que esto de dónde venía, otra vez venía de mi producción, ¿cierto? De mi costeo de producción. No de costeo, de mi presupuesto de producción. Bien. Ok. Voy a correrlo, pero ¿qué es lo que no quiero correr? Yo sé que puedo correr enero, febrero, marzo y total, ¿no? Pero ¿qué es lo que no quiero correr? No quiero correr el precio. ¿Qué hablo del precio? El número de horas. Bien, entonces voy a fijar número de horas acá. Y voy a correr. Bien. Ojo, ¿qué estoy haciendo aquí? Es 1.75 y 182.200. ¿Por qué no varía el 1.75? Porque siempre siempre se utilizan las mismas horas para producir 1 kilogramo. Pero no siempre se hace la misma cantidad de kilogramos. ¿Ok? Eso no lo corro porque esto es una medida estándar de horas de mano de obra directa por kilogramo. Pero lo que cambia son los kilogramos. Ahí está. Entonces ahora hacemos lo mismo para el siguiente producto, que es Super C40. Fijo Super C40, fijo 3.9. Ajá, ¿qué estoy haciendo? No. Agarré el costeo, tenía que agarrar el número de horas. Bien, lo multiplico por, entonces, habíamos dicho, el total de ese C40. Otra vez lo que hago es correr. Puedo sumar parciales, pero yo finalmente no necesito el parcial, yo necesito el total, necesito este monto. Necesito este monto de aquí. ¿Por qué necesito este monto de aquí? Porque habíamos dicho que para yo hallar mi tasa general única, necesito dividir dos cosas. El CIF entre la base de asignación. El CIF lo sé, el CIF es 107.335. Pero ¿cuál es mi base de asignación? Mi base de asignación tiene que ser la total, el total de horas de mano de obra directa. Y el total de horas de mano de obra directa no es 1.107.000, no es 243.000, es todo, ¿cierto? Esta suma es el total de horas de mano de obra directa.
Entonces lo que hago es dividir CIF entre la base de asignación, total horas de mano de obra directa. Me sale entonces que mi tasa general única es 0.0794. Bien. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Una vez que yo he hallado mi tasa de asignación, ¿qué tengo que hacer? En esa tasa de asignación lo que se ha hecho es dividir el total, es decir, entre el total de horas, ¿verdad? Sí. CIF entre la base de asignación, exactamente. Bien. Bueno, ahora tocaría multiplicar, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bien. Entonces, ahorita yo ya tengo la tasa. Ahora lo que yo tengo que hacer es, ¿qué cosa? Es justamente distribuirla por categoría de productos, ¿cierto? Y mi categoría de producto está en Super S65 y Super C40. Y puedo hallarlo no solamente por categoría de productos, sino también puedo hallarlo mensualizado por enero, febrero, marzo, y bueno, finalmente los totales, ¿no? Y final, ese total, este monto de aquí, tiene que ser igual a 107,335. Entonces, bien, ¿qué hago? Para yo hallar luego, para yo asignar luego, ¿qué tengo que hacer? Ahora me toca asignar, ¿cierto? Y está mi tasa general única, mi tasa. Tengo que multiplicarlo por algo. Y lo multiplico y veo otra vez cuál era la base de asignación. Mi base de asignación eran horas de mano de obra. Entonces, multiplico mi tasa por las horas de mano de obra utilizadas en Super 65 y en enero. ¿Dónde tengo ese desagregado? Tengo acá, ¿no? Es esto de acá. Justamente lo que había utilizado yo para hallar el total. Ok, esto es lo que hemos hecho en una de las primeras sesiones que hemos realizado. Entonces, sé que tal vez se estarán acordando más o menos de este punto. Otra vez, aquí, ¿qué hacemos? Tasa por el número de horas. ¿Y por qué por número de horas? Porque esa es mi base de asignación. Pues tengo que multiplicar mi tasa por el número de horas de enero y de SC40. Bien, otra vez, aquí voy a hacer todo lo mismo, ¿no? En todo voy a hacer tasa por febrero, ¿cierto? Tasa por marzo. Y aquí es la suma, ¿no? La suma, bueno, puedo igual multiplicar. Pero igual da igual, habíamos dicho también que fije mi fórmula. Y voy a correr. Voy a correr los montos. Ya está. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hallar totales parciales, solamente para hallar el CIF de enero, CIF de febrero, CIF de marzo, CIF de trimestre. Y justamente coincide con el CIF del trimestre. Bien. Chicos, chicas, ¿alguna consulta hasta aquí? Hemos hallado MD, MOD y CIF. ¿Alguna consulta de estos aspectos? No, creo que no. Ya, gracias, Maripia. Bien, entonces ahora pasamos a hacer el costeo, ¿cierto? Vamos a unir los tres para hallar cuánto es mi costo de producción, porque bueno, tengo los montos por separado, pero para yo hallar cuánto es mi costo de producción, tengo que sumar estos montos, ¿cierto? Ya, entonces vamos a hacer esta tablita que vamos por aquí, bien bonita, vamos a poner este acá, ya. Donde he puesto aquí por producto, ¿no? Igual, otra vez, les repito, yo he hecho este desagregado, pero no es necesario, si es que seguro se los van a pedir cuando hagan ustedes el costeo, ¿no? Muestra el costeo por tipo de producto, ¿no? Y si es que no se lo piden, pueden hallar tal vez el total. En este caso estamos hallando por producto, por enero, febrero, marzo y el total, ¿cierto? Está súper desagregado. Y vamos a, en realidad, trasladar los datos que ya hemos hallado a esta parte, ¿no? Vamos a trasladarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, ¿qué había yo hallado en... Vamos a utilizar esto.
que había yo hallado en material. Materiales directos. Materiales directos para el Super S65 en enero era 1.401.000. Entonces, lo pongo aquí, lo que vamos a hacer es correr mi fórmula, y ya está. Mano de obra directa. Mano de obra directa. Acá lo tengo. Acá tengo mano de obra directa. Super S65. Estoy corriendo fórmula. Ojo, corro fórmula, ya está. Costos indirectos de fabricación. Costos indirectos de fabricación están aquí, pero también los hallé acá. Bien, luego yo mis totales. Estoy copiando fórmula. Estas serían mis totales para el costo de producción de Super S65. ¿Cuál es el costo de producción trimestral? 8.555.000. Si me piden hallar, obviamente, el costo de producción mensualizado, ya sería una tabla como esta, ¿cierto? Bien, vamos a hallarlo para el otro producto. Acá ya tengo los costos indirectos de fabricación, entonces los puedo copiar fácilmente, ¿cierto? Material, esto es MOD, está aquí. MD. Y ya está. Sumas parciales. Mis costos de producción del producto Super C40 en el trimestre es 2.089.000. Bien, pero si yo quiero hallar mis costos de producción de la empresa que hace estos dos productos, tendría que sumar los dos costos de producción parciales, ¿cierto? De tanto del Super S65 y del Super C40. Y lo mismo hacer en cada uno de ellos, ¿no? Yo sé que es lo mismo, entonces corro mi fórmula por aquí y mi fórmula por acá. Y ya está. Bien. Esto es hasta presupuesto de producción. El presupuesto del costeo de producción. ¿Alguna consulta, chicos, chicas? Creo que aquí, bueno, no hay ninguna complicación adicional más que pasar los datos que yo ya había hallado a esta parte del problema. ¿Alguna consulta por aquí? Si no es así, pasamos quizás rápidamente al presupuesto de compras. ¿Ok? Presupuesto de compras. A ver, ¿qué necesito para el presupuesto de compras? Ya. ¿Qué necesito para el presupuesto de compras? A ver, primero, mi presupuesto de compras va a ser igual al material directo a utilizar en la producción más inventario final, stock de seguridad, menos inventario inicial, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿tiene sentido? Claro que tiene sentido, ¿cierto? Lo que yo necesito comprar para producir va a ser, obviamente, mi producción, o sea, lo que yo necesito producir, más el inventario final, o sea, tal vez yo ya cuento con insumos, ¿cierto? Ya cuento con insumos para producir, disculpe, esto de aquí es lo que yo voy a utilizar, más estos de aquí, inventarios iniciales que yo cuento ya con insumos que voy a producir, le tendría que restar, ¿cierto? Y más el inventario final para el stock de seguridad que yo deseo también producir. Entonces tengo que sumarle, ¿cierto? Otros insumos que van a tener que agregarse justamente para la realización o para la producción del stock de seguridad. Bien, entonces, ¿qué hago? Entonces yo tengo aquí los insumos directos, ¿cierto? Las unidades de medida, y luego tengo los tipos Super S65 y Super C40. Vamos a la parte de los insumos. Entonces yo quiero hallar primero acá las cantidades, ¿ok? Las cantidades a producir. Yo sé de que yo requiero 1.5 litros de ácido sulfúrico para producir 1 kilo de SC65.
Pero ¿cuánto ácido sulfúrico en total, en cantidad requiero entonces? ¿Cuántos litros en total requiero? Si yo requiero 1.5 litros para 1 kilogramo de Super E65, ¿cuántos litros totales requiero de ácido sulfúrico para producir todo el Super E65? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sería multiplicarlo, ¿no? Exacto, ¿cierto? Muy bien. Tendré que multiplicar entonces la cantidad unitaria, ¿cierto? Porque yo necesito por un kilogramo por el total de kilogramos que yo voy a tener que producir, ¿cierto? Eso era lo que justamente yo había hallado por aquí. Acá está. Estamos viendo ya no mensualizado, sino en este caso estamos viendo claramente que también se puede hacer mensualizado, ¿no? Lo estamos viendo para el trimestre, ¿ok? Estoy hablando del total. Entonces el total va a ser 633.000, ¿cierto? Multiplicado por 1.5. Y en realidad lo que voy a hacer es multiplicar cada requerimiento de insumo por ¿cuánto? Por el total no va a cambiar, ¿cierto? Mi total de producción va a seguir siendo, ¿cuánto era? Total de producción. Mi total de producción va a seguir siendo 633.000, ¿cierto? Lo que va a cambiar finalmente es la cantidad que yo necesito de cada insumo. Entonces, yo ya sé, voy a fijar, bueno, ¿no? Voy a fijar mi cantidad de producción, ¿cierto? Vamos a fijarla con F4, hemos dicho, y lo voy a multiplicar por... Voy a fijar mi cantidad de producción y lo multiplico por el requerimiento unitario de insumos directos. Bien, ahora lo que yo hago es, ya corro mi fórmula por acá. Ajá, ay, no lo fijé. Ya está. Bien, ¿cierto? A ver, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Ya, entonces, lo mismo hacemos para el otro lado. Tengo que multiplicar la cantidad. Yo necesitaba 1.27 litros para 1 kilogramo. Entonces tengo que multiplicar 1.27 ¿por cuánto? Otra vez por la cantidad total de kilogramos que tengo, ¿no? Y eso lo tengo acá, 203.000. Otra vez, se me fue porque no pude. Vamos a bloquear la celda que justo representa la cantidad de producción. Y ya está. Ahora entonces hallo los totales, ¿no? Bueno, lo que yo finalmente quiero son los totales por insumos directos. Y ya está, ¿no? Ya tengo los totales. A ver, ¿esto qué era? ¿Esto qué era? Aquí yo tengo muy claro qué es lo que requiero, ¿no? El material directo a utilizar en producción, inventario final e inventario inicial. ¿Qué he hallado aquí de esta ecuación? ¿Qué he hallado aquí? Lo que he hallado aquí es justamente el material directo a utilizar en producción, ¿cierto? No he hallado inventario final, no he hallado inventario inicial. Lo que he hallado es el material directo a utilizar en producción. Quizás voy a poner. He hallado esto, ¿cierto? Y para hallar esto, por eso justamente he utilizado y he multiplicado cada requerimiento de insumo parcial por la cantidad de producción que yo he hallado en la primera parte, bueno, o en el presupuesto 2, ¿no? El presupuesto de producción donde hallaba las cantidades a producir. Totales. Bien, entonces, ¿qué me falta hallar? El inventario final, stock de seguridad, y el inventario inicial de MD. Bien, de hecho había un apartado que nos hablaba un poco más de eso, materiales directos. Acá nos decía algo, ¿no? La política de la empresa es que el stock de seguridad de los insumos directos sea 12%. Ojo, no confundamos el stock de seguridad de compras, ¿no? De materiales directos, o sea, de materia prima, con el stock de seguridad de productos terminados. Es muy diferente, ¿ok? Uno se refiere justamente a esto, ¿no? Productos terminados, productos que ya han pasado por el proceso de producción, y este de acá se refiere a
a la materia prima, ¿no? A la materia con la que yo voy a justamente hacer el producto final, hacer el producto terminado, ¿ok? Entonces son diferentes stocks de seguridad. No vayamos a utilizar el stock de seguridad del 40% que me daba por el otro lado. En este caso me dice que para el inventario final de material directo, de MD, necesito 12% de los consumos en producción presupuestados. ¿Cuáles son los consumos en producción presupuestado? Son estos finalmente, ¿no? Esto es lo que yo es el consumo de producción. No es esto de acá, porque esto de aquí son las cantidades, ¿no? Unitarias, son las cantidades total de kilos, pero no es el consumo en producción. El consumo de materias primas o de material directo en producción es esto, ¿no? Yo voy a necesitar 1.207.000 litros. Yo voy a necesitar, no sé, 836.000 unidades de bolsas plásticas, ¿ok? Ese es el consumo los consumos de producción, y sobre esto se va a sacar entonces, es lo que me dice el problema, el stock de seguridad. Bien, a ver, ¿qué más me dice acá? Asimismo, se estima que el inventario de insumos directos, ok, mira, también me dan ya el inventario de insumos directos al 31 del 12 del 2020, como se detalla a continuación. Entonces, finalmente, esas unidades, esas cantidades, ¿qué es el inventario inicial? El problema ya me está dando el inventario inicial. Entonces, yo lo que hago, lo siguiente que tengo que hacer es ya hacer mi tablita donde yo pueda involucrar esas tres columnas, ¿no? Las MD a utilizar en producción, que ya lo he hallado, inventario final e inventario inicial. Ya está. Bueno, tengo mis insumos, unidad de medida, MD a utilizar en producción. MD a utilizar en producción van a ser, lo he hallado ya, voy a jalar mi fórmula. Inventario final de material directo. Habíamos dicho que era el 12% del MD a utilizar en producción. Sería por 12%. Ahora mi fórmula, ¿no? Bien, está bien, todo bien. Ya. Ahora, inventario inicial de material directo. ¿Eso dónde lo tengo? Esto de aquí es dato. Es ya dato del problema. Me lo decían aquí claramente. Se estima que el inventario de insumos directos al 31 del 12 de 2020 será como se detalla, ¿no? Si es que eran insumos directos para esa fecha, bueno, pasan también a ser para inicios del año, ¿cierto? En ese punto es lo mismo. Ok. Bien. Entonces, ¿qué tengo? Entonces ya tengo que... no puedo sumar de frente, ¿no? ¿Cuál es la fórmula aquí? ¿Cuál era la fórmula? M de utilizar en producción más inventario final menos inventario inicial, ¿cierto? Yo no voy a comprar toda esta materia prima que necesito si es que yo ya tenía inventario inicial. Entonces, por eso voy a sumar lo que voy a producir más lo que yo quiero dejar en mi stock final menos el inventario que yo ya tenía, el inventario inicial que yo ya tenía. Esta fórmula de más, menos. Bien. Entonces, finalmente, ya para terminar aquí, ¿qué hacemos acá? Finalmente voy a costear mis compras. Yo ya tengo las unidades requeridas, ¿cierto? Por cada uno de los insumos directos. Si lo quiero costear, si quiero hallar cuánto es mi presupuesto de compras, costo, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar mis unidades, ¿cierto? ¿Por qué cosa? Por el precio, ¿cierto? Acá estamos. Mis unidades, lo total requerido, por el precio. Entonces acá ya sería como un P por Q. Bien.
Otra vez lo que hago es correr mi fórmula para yo saber cuánto es lo que yo tengo en total, ¿no? Cuánto es lo que yo necesito en compras, ¿no? Esto ya es en monto. En soles. Bien. Chicos, chicas, ¿alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna consulta, chicos, chicas? La verdad es que me perdí un poquito en la última parte, a la hora de comprar. Uy, no te escuché muy bien, María Pía. ¿Podrías, por favor, repetir? Me perdí un poco a la hora de completar los datos ¿Cuál es? de, Ajá. de las unidades requeridas. O sea, ha sido la suma. O sea, sé que ha sido la suma del MD con el inventario final menos el inventario inicial. Pero más o menos mi duda ha sido al completar esta parte de acá, respecto al inventario inicial. Ah, respecto al inventario inicial. Sí, no, se te escucha un poco mal, no sé si soy la única. ¿Cuál es la duda del inventario inicial? Debe ser la lacto que tengo, o mi voz, no sé. Está bien, ok, a ver, voy otra vez a ello, ok, a ver, tú me dices si es que quedó un poco más claro. Queda más claro, ¿ya? Ok, el inventario inicial en realidad es un dato del problema. Nos dice en... Les voy a pasar, de hecho, el PDF también de este problema. Lo voy a colgar para que puedan verlo. Este está en Excel, pero también se lo voy a pasar en PDF. Ok, a ver, ¿dónde teníamos? Por aquí. Ya que está. Acá está. Entonces nos daba ya el problema, nos daba las cantidades, ¿cierto? De cada uno de los insumos directos. Pero es que nos daba esas cantidades, pero yo sé de cuándo eran esas cantidades. En realidad sí las sé, mira, aquí me dice. Asimismo, se estima que el inventario de insumos directos al 31 del 12, o sea, lo que sobraba de insumos al 31 del 12 era esto. Esto era lo que sobraba de insumos al 2012. Al 31 del 12. Entonces, finalmente, esto para mi periodo de 2021, ¿no? Primer trimestre del 2021, eso van a ser mi inventario inicial, ¿cierto? Yo inicio el año con ya estos insumos. Entonces, lo único que yo he hecho es agarrar los datos y llevarlos a esa tabla conjunta que tenía de MD, inventario final, e inventario inicial. De esta forma, bueno, todo esto es dato. Lo único que he hecho, bueno, es jalarlo, ¿no? Jalar cada uno de ellos, del dato del problema. El inventario final era parte también del enunciado del problema. Nos decía que el stock de seguridad, claro que no nos decía inventario final, pero yo tengo que saber que cuando me hablan de stock de seguridad, se están refiriendo a los inventarios finales, ¿cierto? Es el 12% de los consumos de producción presupuestados. El consumo de producción era el MD a utilizar en producción, que yo lo había hallado previamente. Entonces sería el 12% de cada, bueno, del MD, ¿no? Para cada uno, el 12%. Cantidades. Esto es en cantidades, unidades, todo esto es unidades. Y finalmente, bueno, el MD yo lo hallaba a partir de dos cosas, ¿cierto? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo lleva a partir de la cantidad a producir, ¿cierto? Por el requerimiento. Ahí está. Lo lleva a partir de la cantidad a producir por cuánto necesitaba por cada uno de los insumos, ¿cierto? Para este caso necesitaba 1.5 litros para cada kilogramo. Pero yo no solamente quiero para 1 kilogramo, sino estoy hablando de todo, de cuánto es lo que necesito en general para producir, cuánto material directo necesito en total, no solamente para 1 kilogramo. Si es que yo necesito 1.5 litros por kilogramo, ¿cuánto necesito en general para 633.000 kilogramos? Tengo que multiplicar, ¿no? 633.000 por 1.5, y En así este multiplico. caso se hizo trimestral, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí lo que hice es trimestral de frente. Sí. Ya me quedó Eh, claro. ya, genial. Listo. Entonces aquí lo que hice fue hacerlo de forma trimestral. Otra vez, como comentaba, también lo podíamos hacer de forma mensual y sumarlo, ¿cierto? Y lo que hice otra vez es
sumar estos dos datos, tanto de Super E65 y Super C40. Hallo estos totales y esto es lo que va a ser mi MD a utilizar en producción. Entonces son estos tres datos. Ok, bien, entonces ya quedó clara mi miopía. Chicos, chicas, ¿hay alguna otra duda de esta parte? Igual aquí nos vamos a quedar, así que si tienen algún comentario final, nos quedamos aquí. Para la siguiente sesión vamos a hacer el presupuesto de gastos, que en realidad todo esto es dato del problema, todo presupuesto de gastos es dato del problema, y estado de resultados y balance general, ¿no? Y lo que avanzamos con lo otro también. ¿Ok? ¿Alguna consulta, chicos, chicas, de ese tema? Bueno, si no es así, los dejo ir. Nos estamos viendo el próximo jueves. Si tienen alguna duda, por favor, de este tema, igual me escriben y lo resolvemos juntos. Gracias, Cristel. Ok, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Chao. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego.